de Pedro capítulo 5 versículos del 10 al 11. Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. El nuevo año comienza con expectativas, con desafíos, con incertidumbres. Y Pedro nos recuerda que nosotros no empezamos con nuestras propias fuerzas. Él nos recuerda que comenzamos sostenidos por el Dios de toda gracia. Gracia suficiente para el año nuevo. Pedro fue un apóstol también profundamente frágil, un hombre impulsivo, un hombre inestable, un hombre sincero pero débil, un discípulo que amaba al Señor pero muchas veces no pudo sostener con sus hechos lo que él confesaba con sus labios. Sin embargo, nosotros vemos que Dios no lo desechó, no. Al contrario, vemos que Dios lo lleva a su taller, Dios lo puso en el yunque, Él tomó el cincel, permitió el fuego sobre él y lo procesó con amor y con misericordia. Y ahora, este mismo Pedro entonces lo vemos ya afirmado, ya transformado, ya fortalecido, ya establecido. Y entonces es ahí donde eleva una oración. Él no ora desde la teoría, él ora desde la experiencia. Y no habla de un Dios que ha oído mencionar, no, habla de un Dios que lo tomó en sus manos cuando estaba roto y lo rehizo por completo. Pedro está llegando al final de su carta y en esta carta él ha exhortado a pastores, ha hablado a la iglesia, ha llamado a los jóvenes a vestirse con humildad. Ha advertido sobre el sufrimiento, sobre la persecución, sobre la necesidad de la sobriedad espiritual. Pero ahora hace algo profundo. Pasa de la exhortación a la oración. Y esta oración es también para nosotros. Nos presenta al Dios de toda gracia que ha estado presente a lo largo de esta carta. Si usted la lee, puedes ver un Dios cuya gracia se reflejó plenamente en Cristo, en la cruz, en la resurrección, en la glorificación, en la exaltación. Un Dios cuya gracia se manifestó en medio de los sufrimientos de los cristianos perseguidos, incluso hasta la muerte y en su victoria final. Un Dios que no minimiza el pecado, sino que lo enfrenta con el precio más alto jamás pagado, la sangre de su Hijo. Y Pedro comienza esta gloriosa oración recordándonos que la gracia no solo nos sostiene en el proceso, sino que nos alcanza desde el principio. Nos alcanza desde el inicio. ¿Por qué? Porque la evidencia de la gracia divina se muestra en nuestro llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y es que vemos que en la Biblia es esencia en el libro del llamado de Dios. Desde Génesis, cuando el hombre pecó y se escondió, entonces fue Dios quien dio el primer paso y le dice, ¿dónde estás tú? No fue una pregunta para condenar, fue una pregunta para restaurar. Dios pudo haber abandonado al ser humano, pero decidió llamar. Y la gracia se manifiesta en que Dios nos buscó cuando aún estábamos lejos. Hemos sido llamados no por dignidad, no por nuestra capacidad, ni por nuestra perfección, sino porque Dios es bueno, misericordioso y lleno de gracia. Fuimos llamados para una nueva identidad. Hemos sido llamados de perdidos a encontrados, de culpables a perdonados, de huérfanos a hijos, de enemigos a formar parte
de la familia celestial. Amado, si hoy estás en proceso, recuerda, Dios te llamó con un propósito eterno y no un propósito temporal. Si hoy te sientes débil, recuerda, Dios no se equivocó al llamarte. Si hoy estás siendo quebrantado, recuerda, el llamado sigue vigente y la gracia sigue obrando. Les dice también, después de que hayas padecido un poco de tiempo, y yo pregunto, ¿quién de pronto no ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido en este mundo mientras estamos por algo? Pero nosotros sabemos que el sufrimiento no es el final del camino, sino que es parte del glorioso propósito de Dios. Precisamente para eso, para restaurarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos. Pedro no niega el sufrimiento, sin embargo, les ofrece una perspectiva eterna y les dice, comparado con la gloria que viene, el sufrimiento es solo por un poco de tiempo. El Dios de toda gracia sigue obrando, aun cuando no podemos entender muchas cosas, aun cuando el dolor es consecuencia. Escuche, cuando el dolor es consecuencia de nuestras propias decisiones, pero la gracia no se cancela, porque si hay arrepentimiento genuino, entonces Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a restaurar, Dios está dispuesto a levantar, porque Él sigue siendo el Dios de toda gracia. Iglesia, si hoy estás atravesando por prueba, no concluyas de que Dios te ha soltado. Tal vez no es humano, pero la gracia de Dios sigue actuando. Recuerda, lo que hoy duele, mañana será parte del testimonio de cómo Dios te sostuvo. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir el día de hoy, Dios me ha sostenido. He pasado por luchas, dificultades, cosas terribles, puedes decir el día de hoy, pero puedes decir, estoy aquí porque Dios me ha sostenido. El apóstol Pedro, al concluir esta epístola, escrita en medio del sufrimiento y persecución, entonces eleva una oración. Y miremos esas 4 joyas que él pide entonces para la iglesia. Como primero, perfeccionados por su gracia. Esta palabra perfeccionar en el texto es lo mismo que restaurar, sanar y en este contexto remendar las redes. En el contexto del sufrimiento cristiano, Pedro nos está diciendo que Dios usa las pruebas para formarnos, que nos restaura espiritualmente después del dolor, que nos madura y fortalece para vivir firmes en la fe. Tal vez algunos han llegado hoy con áreas quebradas, relaciones rotas. Tal vez tu fe se siente debilitada. Tal vez has perdido el gozo. Tal vez hay llamados abandonados ministerialmente. Has dejado el llamado que Dios te dio. Tal vez hay pecados no resueltos. Cansancio profundo en el alma. Iglesia, Dios sigue restaurando. No importa cuánto se haya perdido, cuánto tiempo tal vez haya pasado o cuán profunda sea la herida que tú tengas. Si abrimos el corazón, Él devolverá vida. Donde hubo muerte, Él resucitará los sueños, Él resucitará la visión, Él levantará ministerios. Todavía hay esperanza donde hubo cansancio y propósito de pronto donde sientes que hay confusión. Y la restauración divina no consiste de pronto en hacer de cuenta de que nada pasó. Porque a veces pensamos de que nos restauramos y somos sanados y no, haz de cuenta que no pasó, que no hay ningún problema, no. Es saber pasar por el proceso
y ser transformados por Dios. Dios no trabaja negando la historia, sino redimiéndola. No es que neguemos lo que está pasando. Él quiere redimir nuestra historia. Él no borra los capítulos dolorosos de nuestra vida, no. Él los toma en sus manos y les da un nuevo significado. Aquello que nos avergonzó, aquello que nos hirió, aquello que nos quebró, en la gracia de Dios deja de ser una carga para convertirse en un instrumento para su gloria. Es ahí donde Dios se glorifica, porque Dios no elimina las cicatrices. Las cicatrices hablan de sanidad. Una herida abierta habla del dolor, pero una cicatriz habla de que Dios estuvo allí. Una cicatriz habla de que Dios estuvo allí obrando, de que Dios intervino. Y lo que antes fue una evidencia de caída, ahora se transforma en un testimonio de restauración. Las marcas que el pasado dejó en el alma, cuando son tocadas por la gracia, entonces se convierten en señales visibles de la misericordia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Permitamos que Dios restaure en profundidad y no solo en apariencia. A veces queremos alivio sin transformación, pero el alivio quita el dolor y la transformación quita la fragilidad y nos vuelve entonces cristianos fuertes. Porque la restauración de Dios va más allá de sentirnos mejor, sino que Él busca hacernos nuevos. Amada iglesia, al comenzar este año, Dios nos hace un llamado sencillo y profundo: volver a Él para ser restaurados. No se trata de empezar fuertes, sino que se trata de empezar rendidos al Señor. No se trata de ocultar las heridas, sino de ponerlas en las manos del Señor. Si llegas a este año cansado, herido, vacío, escucha esta promesa: Dios mismo te restaurará, y hoy es el tiempo de soltar lo viejo, de soltar todo peso y de volver al altar. Comencemos el año no confiando en nuestras fuerzas, sino en su gracia que restaura y hace nuevas todas las cosas. Confiando en que la muerte en la cruz ha hecho posible que podamos reconciliarnos con Dios y ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida. Como segundo, afirmados por su gracia. Pedro continuó su oración declarando que el mismo Dios restaura. No solo que Dios restaura, sino que también afirma. Y esta palabra es profundamente necesaria para una iglesia que vive en medio de presiones, de pruebas, de confusión espiritual. ¿Y qué significa ser afirmados? Afirmar tiene que ver con establecer convicciones firmes, con afianzar la fe, con dejar de ser inestables espiritualmente. Ser afirmados por Dios no significa que no habrán pruebas, sino que tendremos un fundamento firme. Es cuando la fe deja de sostenerse en emociones y aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Es permanecer aún cuando no entendemos, confiar aún cuando no sientes nada, obedecer aún cuando el camino se hace largo. Pedro lo vivió. Él pasó de una fe impulsiva que cayó en la prueba, una fe afirmada por la gracia que no lo desechó, sino que lo sostuvo y lo levantó. Así también, amada iglesia, en tiempos donde muchos comienzan con entusiasmo, pero muchos se cansan en el camino, esta promesa se vuelve esencial. Dios mismo nos afirma para que no retrocedamos ni soltemos el llamado que Dios nos ha hecho. Iglesia, es tiempo de ser firmes. No podemos vivir a la deriva en un mundo que se desmorona. Vivimos en un tiempo donde todo parece inestable.
los valores que cambian, las verdades bíblicas que se aplican según nuestra conveniencia, las familias que se quiebran, temor e incertidumbre por todos lados, fe que depende solamente de las emociones, convicciones tomadas de las redes sociales o de otros, pero no de la palabra. Cristianismo dominical pero sin raíces, simplemente un domingo, pero la semana vivimos como cualquier persona no llamada por el Señor. Hoy el Señor nos llama a dejar la inestabilidad, a echar raíces profundas en Cristo, a permanecer cuando otros están retrocediendo. Este es el tiempo, amada iglesia, de estar firme, de una iglesia firmada por la gracia, sostenida por Dios y decidida a permanecer firme hasta el fin. Si sigues de pie después de lo que has vivido, si aún buscas a Dios a pesar del cansancio, es porque Dios está cumpliendo esa promesa en ti. Tal vez hoy estás aquí, pero estás diciendo, no ha sido fácil, pero aquí estoy. En este nuevo año, el Dios de toda gracia quiere afirmarte, no para una temporada emocional, sino para una vida arraigada en Cristo, firme en la verdad, estable en la esperanza, perseverante hasta el fin. Para un avivamiento permanente, no para emociones de un domingo, de una alabanza, de unas cuantas lágrimas, no, de un avivamiento con raíces que permanece. Hoy vivimos tiempos en los que esos cimientos parecían estar firmes, son sacudidos. Valores y principios y verdades que durante generaciones dieron estabilidad al hogar, a la iglesia, a la sociedad, a las naciones enteras, hoy se están derribando, hoy se están debilitando. En medio de este escenario, Dios nos invita a no estar a la deriva, sino a afirmar nuestras familias en lo que no cambia, en su palabra, en su verdadero diseño, en su verdad eterna. Si no, preguntémonos dónde está el temor a Dios en estos tiempos, dónde está la fidelidad, dónde está el compromiso, dónde está la obediencia, dónde está la perseverancia, dónde está la responsabilidad, la humildad, el respeto por la autoridad. ¿Dónde se encuentran estos valores? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el servicio desinteresado que le ofrecemos a Dios? ¿Dónde está la verdadera espera en Dios? Sino que decimos, señores, ya es ya, pero no sabemos esperar en Dios. Verdades que antes se proclamaban con firmeza, entonces ahora se negocian. Principios que antes se defendían con valentía, entonces hoy se relativizan para no incomodar, para no quedar fuera, para no incomodar, para no ir contra la corriente. Relativizar es poner la experiencia humana por encima de la palabra de Dios. Es permitir que la cultura tenga más autoridad que la escritura. Es cuando principios eternos dejan de ser fundamento y pasan a ser solamente opcionales. Lo que Dios llama pecado en este tiempo se suaviza. Lo que Él declara verdad, entonces se ajusta. Lo que Él demanda con obediencia, entonces se negocia en la conveniencia del momento. Y cuando la verdad se negocia, entonces la fe se debilita. Cuando el fundamento se mueve, entonces la vida espiritual empieza a tambalearse. Por eso este no es tiempo para vivir una vida cristiana superficial. No podemos vivir sostenido por emociones o por tradiciones vacías o por lo que me siento bien. Necesitamos raíces profundas, un fundamento firme, una fe que no dependa de las circunstancias ni de la aprobación de los hombres. En medio de un mundo inestable, Dios sigue levantando un pueblo estable. En medio de tanta confusión,
el Dios de toda gracia nos llama a permanecer firmes. Como tercero, fortalecidos por su gracia. Pedro no solo afirma que Dios restaura y afirma, sino que Dios también fortalece. Y la palabra de Dios nos presenta hombres que también experimentaron esta fortaleza divina. David fue un ejemplo claro de esto. Su vida no fue fácil, persecuciones, traiciones, errores personales, guerras, pérdidas profundas. Sin embargo, en medio de todo eso, él pudo declarar con toda convicción: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. Los seres humanos somos propensos a rendirnos. A veces empezamos con tantas fuerzas, con tanta determinación, con tantos sueños, pero en el camino la carga se vuelve pesada. Entonces luchamos, perseveramos, empujamos con todo lo que tenemos, y aún así en el momento menos esperado el cansancio nos alcanza. Entonces bajamos los brazos, entonces bajamos la guardia. No porque hayamos dejado de amar a Dios, sino porque el alma se ha agotado. Hay cansancio que no se refleja en el cuerpo, pero es profundamente en el corazón. Y tal vez hoy tú sientas cansancio de esperar respuestas que no llegan. Tal vez sientes cansancio de luchar en silencio, sintiendo y diciendo que nadie ve la batalla que tú estás sosteniendo. Tal vez hoy sientes cansancio de creer, de orar, de obedecer, y tal vez de no ver los resultados inmediatos. Es el cansancio del alma que sigue creyendo, pero empieza a dudar si aún vale la pena continuar. Por eso toda la Escritura es un llamado constante a la perseverancia, no una perseverancia humana, forzada, orgullosa, sino una perseverancia sentida en la gracia de Dios. La palabra nos llama a no abandonar la carrera, a no soltar la fe antes de tiempo, a no rendirnos cuando el proceso se alarga. Nos llama a seguir caminando hasta que alcancemos lo prometido, hasta que lleguemos a la meta, hasta recibir el premio que Dios ha preparado para los que perseveran. El creyente no ha sido fortalecido por Dios, ha sido fortalecido por Dios, y en medio de esa fortaleza entonces debe también de resistir a la tentación cuando otros ceden, a soportar la aflicción cuando otros se quiebran, a permanecer en la obediencia cuando el camino se vuelve cuesta arriba. Y esta fortaleza no elimina las lágrimas, pero impide entonces que su fe muera. No es que no podamos llorar y sufrir, claro que pasamos por todos estos procesos, pero que en medio de todo esto nuestra fe no muera. Él no evita las caídas, pero da la gracia para levantarse. Es la fortaleza que permite entonces volver a orar después de silencios tan largos, a amar después de haber sido tan herido, a seguir viviendo y seguir sirviendo a Dios cuando tal vez no sientas que haya reconocimiento en lo que tú estás haciendo. Esa es la fortaleza que sostiene al corazón cansado y que susurra: Dios aún no ha terminado la obra en ti. Y mientras Dios siga procesando nuestras vidas, tendremos pruebas, tendremos luchas, tendremos que sufrir, tendremos que pasar por fuego, pero Él no ha terminado la obra en nosotros. Tal vez hoy comiences este nuevo año sintiéndote débil, agotado, sin fuerzas para continuar, pero escucha esta promesa que sigue firme: Dios nos fortalecerá. Como cuarto, establecidos por su gracia. Con esta última joya espiritual
Pedro nos conduce al resultado final de la obra de la gracia. Dios nos establece. Y establecer significa poner sobre una base segura, plantar profundamente, arraigar de tal manera que ni las tormentas, que ni al paso del tiempo logren derribar lo que Dios ha edificado en cada uno de nosotros. Esta estabilidad produce una fe constante, no intermitente. No es una fe que aparece los domingos y desaparece en la semana, sino una relación viva y perseverante con Dios. Una iglesia establecida es una iglesia que permanece fiel en medio de los cambios. Es una iglesia que no se mueve por modas, que no adapta el evangelio para hacerlo más aceptable, que no negocia la verdad para evitar el rechazo. Es una iglesia que entiende que su llamado no es agradar al mundo, sino que es glorificar a Dios. Puede enfrentar presión, oposición, prueba, sin perderse la firmeza. Amada iglesia, este es un tiempo decisivo. No es momento de vivir una fe superficial, ni de caminar a la deriva espiritualmente. Dios nos está llamando a ser establecidos, a echar raíces profundas en Cristo, a permitir que su gracia termine la obra que Él comenzó en nosotros. Tal vez has pasado por pruebas que estremecieron tu fe, momentos en los que tal vez pensaste que tú no podrías resistir, momentos donde tal vez el suelo pareció moverse bajo tus pies. Y de pronto la fe se volvió una lucha diaria para ti. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que fuiste llamado y que nunca Él te ha soltado de su mano, porque la gracia de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Si deseas comenzar este nuevo tiempo con una fe firme, si anhelas ser un creyente que permaneces, si necesitas que Dios afiance tu vida sobre la roca, entonces respondamos hoy a este llamado. No es un acto religioso, es una entrega profunda. No es vivir un cristianismo con religiosidad. No es decirle al Dios de toda gracia: aquí estoy, haz tu obra en mí. Porque cuando Dios establece a su pueblo, nada ni nadie lo podrá mover. Y una iglesia establecida se convierte en luz, se convierte en refugio, se convierte en testimonio vivo de que la gracia de Dios ha sido fiel para sostenernos hasta el fin. Primera de Pedro 5:10 nos apunta a Jesús. Él fue perfeccionado por el sufrimiento, varón de dolores, afirmado en obediencia, fortalecido en la cruz y establecido en la resurrección. Cuando pasamos por pruebas no caminamos solos, caminamos tras sus huellas. Así como el Padre sostuvo a Cristo hasta glorificarlo, también nos sostendrá a nosotros. Y nuestra esperanza no está en resistir con nuestras propias fuerzas, sino en permanecer unidos a Cristo. Como conclusión, amados hermanos, al comenzar este nuevo año, no llegamos delante de Dios con la seguridad de nuestras fuerzas ni con la garantía de un camino sin pruebas. Llegamos con historias, llegamos con cicatrices, llegamos con procesos inconclusos, llegamos con heridas que aún duelen, pero llegamos con una certeza gloriosa, que el Dios de toda gracia nos espera. No es con una gracia con escasez, sino que es con una gracia suficiente. Y esa gracia se nos revela como un tesoro de 4 joyas eternas. Cuando el año nos dejó heridos, Dios promete restaurarnos. Cuando el camino nos debilitó, Dios promete hacernos fuertes. Cuando el cansancio quiso detenernos, Dios promete fortalecernos. Y cuando todo parecía inestable, Dios promete establecernos.
Este nuevo año no estará exento de pruebas, pero estará lleno de propósito. No será un año de pronto que pasemos por pruebas de fuego, pero sí un año con la mano del herrero sobre nuestras vidas, y esto lo cambia todo. Hoy Dios nos llama a entrar a un nuevo año, no con temor, sino con rendición, a dejar de huir el proceso y a confiar en la gracia de Dios. Hoy podremos unirnos a la doxología eterna, como termina estos 2 versículos, y confesar con fe viva: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Tal vez sientas que necesitas volver al fuego del Espíritu, que necesitas que Dios afirme tu fe, que estás cansado de luchar con tus propias fuerzas. Tal vez quieras comenzar este nuevo tiempo, este nuevo ciclo establecido por la roca. Hoy el herrero, el alfarero divino está orando. El arquitecto divino sigue edificando. Hoy el Dios de toda gracia extiende sus manos hacia ti. Respondamos a su llamado con un corazón rendido. Porque este no será un tiempo definido por lo que perdimos, sino por lo que Dios está formando. No por el dolor que vivimos, sino por la gracia que nos sostiene. No por nuestra fragilidad, sino por su fidelidad. Amado Dios, Padre de toda gracia, te damos gracias porque nos has llamado a tu gloria eterna en Jesucristo. Hoy en este inicio de año venimos delante de ti con corazones abiertos, reconociendo que sin ti nada podemos y que nuestras fuerzas somos frágiles, pero en tu gracia somos fuertes. Señor, te pedimos que después de todo lo que hemos vivido, tú mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezcas. Restaura lo que ha sido quebrado. Completa lo que está incompleto, inconcluso en nuestras vidas. Y edifica nuestras vidas, edifica nuestras familias, nuestra iglesia sobre la roca, sobre ti, oh Jesús. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en ti, que podamos caminar con fe, con convicción, pero solo en tu palabra. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello, Señor, que ha debilitado nuestra fe, que nos ha apartado de tu presencia, oh Dios. Ayúdanos a caminar firmes en ti, oh Dios, a no caminar más a la deriva espiritualmente, Señor, sino ser afirmados. Que hoy tomemos una determinación. Que hoy tomemos una determinación, porque el mañana es incierto, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Por eso ayuda, oh Dios, a aquellos que están tambaleando en la fe, aquellos que están jugando a la vida cristiana, oh Dios. Yo te suplico que tú los afirmes, los establezcas, los perfeccione, oh Dios, lo fortalezca, Padre, en medio de la prueba, en medio de la tentación, oh Dios, para que podamos responder a tu llamado con firmeza, oh Dios, podamos estar en tu presencia, Señor. Oh Padre, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guárdala del mal, guárdanos del mal para que el mal no nos dañe, Señor.
y bendice a cada uno de tus hijos, oh Dios. Aquellos que tal vez están pasando por procesos, por pruebas tan difíciles, por luchas y heridas en lo más profundo del corazón, en su interior. Yo te suplico que la fortaleza, Señor, sea sobre ellos. Que puedan concluir, Señor, como Pablo y decir: he sido fortalecido, afirmado y establecido, perfeccionado por el Dios de toda gracia. Que podamos dar testimonio de lo que tú haces, de lo que tú obras en nosotros con tu gran poder. Gracias, gracias, gracias porque podemos estar aquí por tu gracia, estar aquí en pie porque tú nos has sostenido. Y gracias por la obra que has comenzado en nosotros y que aún la continúas. Gracias porque no nos has soltado, no nos has abandonado, sino que sigues el proceso en cada una de nuestras vidas hasta que tú vengas. Te doy muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.